Es un gusto volverles a ver a través de este medio, mis amadas hermanas y algunos hermanos o demás hermanos que también nos están viendo a través de este medio. El día de hoy nos reúne, el motivo de nuestra reunión tiene que ver con el tema semanal que el Anuario de las Mujeres de las Sociedades Femeniles tienen por estudiar cada semana. El día de hoy corresponde a la fecha del lunes 6 de julio 2020, en el cual tenemos el tema por mantente alerta. La lectura bíblica la tenemos sustentada en Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. El versículo clave: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ese es el tema del día de hoy. El versículo clave del día de hoy, el tema es mantente alerta. Tiene que ver mucho con el versículo que leímos. Mateo capítulo 25, versículo 1. Para que podamos tener una idea acerca de este capítulo, quiero yo dar como un contexto. No antes, mis amados hermanos, pues mandarles un fuerte saludo a cada una de las sociedades de las cuales pues transmito, ¿no? A la sociedad de la Iglesia Puerta de Salvación, a la sociedad de Lidia, que el Señor la bendiga también, de ahí de Betel Centro de Cuernavaca. Y pues el día de hoy cumple años la esposa de nuestro hermano Chopper, nuestra hermana Lore, que el Señor me la bendiga abundantemente. Le mandamos un fuerte abrazo. Nuestra hermana Tere García nos hacía la petición de que estemos orando por familiares que han salido también con COVID, que el Señor les siga fortaleciendo. Estaremos orando por ellos. Por mi otra hermana Tere, allá en Cuautla, mi hermana Tere Orostia, que el Señor también le siga fortaleciendo, le siga llenando de gozo y de alegría en su corazón. El saber que nuestra esperanza es mayor que cualquier dolor. Cualquier dolor es nada comparado a la esperanza que uno tiene en Dios, en su resurrección y en la vida eterna y perdurable. Mandamos saludos a nuestra hermana Leti Sámano, que el Señor también me la bendiga abundantemente ahí en su negocio, y pues que el Señor le siga proveyendo también para que ella siga bendiciendo ahí a sus vecinitos que le van a pedir una limosna. Que el Señor le ayude a mi hermana Leti también en su paciencia y en su amor. Y le mandamos un fuerte saludo, un gran saludo, un fuerte abrazo. También, mis amados hermanos, que el Señor bendiga a nuestros hermanos que han estado padeciendo, que han estado enfermos, como mi hermana Mari Carmen, como nuestra hermana Obdulia. Obdulia, ¿cómo mi amor se apellida? Gudelia, no, es Gudelia. Nuestra hermana Gudelia Duarte, la estoy confundiendo con mi hermana Obdulia. Nuestra hermana Gudelia Duarte, que el Señor le siga fortaleciendo también en su corazón, al igual que a su nuera Rosa, porque ambas estuvieron enfermas de COVID, y gracias a nuestro Dios pues ambas también ya han salido, están fortalecidas. Nuestro hermano Carlos también. Que el Señor les siga dando muchas fuerzas, mucho de su presencia, de su Espíritu Santo, para soportar en estos días malos. Mis amados hermanos, tenemos la noticia. Hoy me comentaba la hermana Leti que ya podríamos comenzar con nuestros cultos en las iglesias, con las medidas correspondientes. Yo le decía que estamos esperando a que nuestra autoridad eclesiástica, en este caso arriba de nuestro consistorio, sería el presbiterio. Es que me quedé pensando en arriba. Aquí no es arriba, aquí es abajo. O sea, abajo
de nuestro consistorio está el presbiterio, y el presbiterio entonces tiene que subir la información al consistorio, para que el consistorio a su vez comunique al cuerpo eclesiástico de gobierno que tome las medidas correspondientes. Y esto, sea iglesia o congregación, igual así se manejaría, ¿no? Estamos, en otras palabras, esperando a que nuestro nuestro H presbiterio nos informe que cuándo, cómo y qué medidas vamos a tomar, aunque las conocemos por los medios públicos, pero queremos pues que se pronuncie nuestro presbiterio, porque así es, debemos someternos a ello. Y pues, mis amados hermanos, mantente alerta es el tema que hoy nos mantiene en este momento. Mantente alerta tiene que ver con aquella parábola que el Señor Jesús hizo acerca de las 10 vírgenes. El bosquejo entero es capítulo 24 y capítulo 25 al versículo 46. El detalle es que el tema general de todo eso sería la obra que le diste que hiciera en las últimas cosas. La obra que le diste que hicieras las últimas cosas. Es el sexto gran discurso. Si se dan cuenta, el versículo 24, el capítulo, la maña de los dedos, ¿verdad? Capítulo 24 empieza con: Jesús predice la destrucción del templo. Sigue con señales antes del fin. Y luego, para hacer una ilustración, dice la venida del Hijo del Hombre. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Estos versículos, mis amadas hermanas, dependiendo de la posición de cada persona o cada religión, va a tener un sinfín de interpretaciones. Algunas interpretaciones a las cuales nosotros denominamos sensacionalistas. Sensacionalistas porque salen del contexto en el que el Señor está hablando, o en el que los evangelistas o en el que los profetas están hablando. Lo sacan el texto del contexto y entonces, de una manera fantástica, empiezan a interpretar estos textos de manera aislada, y de ahí que surgen muchas doctrinas sensacionalistas, que lejos de traernos a Cristo con temor y temblor, nos pone y nos confunde más en la mente, porque al final de cuentas, ellos que dicen que van a padecer una gran tribulación y un montón de cosas así, que yo no quiero contradecir a nadie, pero sí, al final lo único que no me agrada es que el hombre tenga la oportunidad de salvarse por sus propios méritos. O sea, al final aquellos que traducen así esta literatura, dice que el que no tenga la marca de la bestia, que no se haya dejado marcar, pues entonces tendrá derecho a entrar al milenio. Y después de eso dice que será tentado una vez más por Satanás, y que si soporta la tentación, que entonces merece ya la vida eterna y el reino con todos los demás. Y es que no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto sí era por ciertos ritos, pero ritos que apuntaban a Cristo. Y ahora Cristo es el cumplimiento de todos aquellos ritos. Y entonces dice que por gracia sois salvos ahora, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. El que alguien pueda creer en Cristo es un regalo que viene de parte de Dios a esa persona que tiene la capacidad de creer en Cristo, porque debes de recordar
¿Cuántas veces se te habló de Cristo y por tu misma voluntad, por tu mismo humanidad, siempre huiste de Él? No quisiste saber nada de Él. Hasta aquel día, recuerda, cuando el Señor, de una manera extraordinaria, tocó tu corazón, dándole sensibilidad, dándole vida, dándole la capacidad de escuchar su voz a través de aquel que te hablaba del Evangelio, aquel que te hablaba de la buena nueva, que ahora podemos entrar en amistad con Dios a través de la fe en Cristo, porque el hombre sin Cristo vive enemistado con Dios, vive separado de Dios, vive en conflicto con Dios. Pero a través de Cristo somos en amistad, somos una vez más vueltos en amistad con el Padre, vueltos una vez más en amistad con Dios. ¿Y qué beneficio o qué desventaja tenemos con decir esto? Bueno, el que tú tengas amistad con el que te creó, tienes garantizado todo, porque aquel que te creó sabe lo que necesitas y también está dispuesto a darte lo que te haga falta, porque vives en amistad con Él. No así los que no tienen comunión con Él, porque están solos, desamparados, porque constantemente se topan con la creación, porque no conocen al verdadero consejero, al creador, al arquitecto de todas las cosas. Así que, amado hermano y amada hermana, el punto es que cuando nosotros interpretamos la Biblia, la debemos hacer, en primer lugar, poniéndonos en las manos de Dios y nunca sacando los textos del contexto, porque el contexto nos va a dar luz, nos va a hacer entender qué quiere decir este texto. Ahora bien, estamos hablando de las últimas cosas, del sexto discurso de Jesús, de qué es lo que va a pasar en los últimos tiempos, porque le preguntan qué es lo que ha de acontecer. Jesús, antes de todo esto, hay un lamento por Jerusalén. Se sube al monte y al ver a Jerusalén, ese es el contexto, al ver a Jerusalén, le dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la higuera junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y no quiso porque no podía. Es lo que les decía hace un momento. El hombre no puede salvarse por sí mismo, porque no tiene la capacidad, porque apenas si un justo, quizás, dice el Señor, se pueda salvar a sí mismo, entregando su propia vida, pero eso no sucede. Por lo tanto, no hay sacrificio que nosotros podamos hacer para merecer el cielo. A lo que nosotros apelamos es a la fe en Cristo. Tomamos, nos aprendemos, nos prendemos, nos sujetamos de Cristo. A través de la fe en Él tenemos comunión con el Padre. A través de Él tenemos paz para con Dios. A través de Él la maldición de la muerte es quitada. A través de Cristo somos libres del pecado, somos libres de Satanás y podemos creer en Dios, podemos someternos a la voluntad de Él y entonces somos capaces de dar evidencia de nuestra paternidad, podemos dar evidencia de nuestra ciudadanía. De lo contrario no se puede. Nadie puede dar o sacar lo que no tiene de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca.
Si Cristo gobierna tu corazón, tu andar, tu hablar y tu pensar serán cristianamente. Con esto quiero decir en alineación a la voluntad de Dios. Así que, mis amadas y amados hermanos, el contexto en el que estamos con esta parábola de las 10 vírgenes es en el tiempo en el que Jesús va a hablar de las últimas cosas, de lo que viene, prediciendo, fíjense, predice la destrucción del templo, y que también está diciendo que Él construiría uno diferente. Podemos tener ahí muchas interpretaciones, pero lo cierto es que el templo es representación de Cristo también, porque a través del templo se manifestaba la presencia de Dios en medio del pueblo, porque el templo tenía el símbolo de Jehová en medio del pueblo. El templo, por así decirlo, no queriendo hablar del templo como estructura, como para adorarlo, sino como figura, era el Emanuel. El templo era el Emanuel, pero solo era una figura. Ahora Cristo, que es por quien vino la figura del templo, Cristo, su cuerpo mismo, Él mismo, va a ser destruido, pero por Él. O sea, nadie lo va a destruir, Él se va a entregar. Él se va a entregar para ser destruido. Yo destruiré este templo y en 3 días lo vuelvo a levantar. Porque ahora el Señor ya no habitará en un templo hecho de mano de hombres. Ahora Dios habitará en medio del corazón del hombre. Y desde allí, desde lo más profundo del ser humano, dirigirá sus pasos en el camino hacia la tierra que Él prometió a nuestros padres, principalmente a Adán y a Eva, cuando les prometió que un hijo de mujer, salvaría al pueblo de su pecado. Y ese hijo de mujer, está hablando aquí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus polluelos bajo mis alas y tú no quisiste? Porque es imposible para el ser humano poder y querer y poder, a menos de que Dios se lo permita. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, hasta el día del juicio. A partir de ahí, Él marcharía y el pueblo no le vería más. Cuando el pueblo le vuelva a ver, le dirán, ¿dónde? ¿Quién te hizo esas heridas en tus manos, esas heridas en tu frente, en tu costado? Él dirá, en la casa de mis hermanos. Y habrá un lamento semejante al de Cristo en esa ocasión. Jerusalén, Jerusalén. Y sigue el Señor redactando lo que habría de venir, las señales antes del fin, la apostasía, las guerras, los rumores de guerra. Pero lo impresionante es que, como en los tiempos de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, así serán los días cuando el Hijo del Hombre venga. Y eso tiene que ver, hermanos, en que la iglesia, que representan a los hijos de Dios, se empiecen a mezclar con los hijos del mundo, con los que no pertenecen a la iglesia. Y de esta unión saldrá un sincretismo, una iglesia que, como en los tiempos de Noé, una iglesia que le daba lo mismo adorar a Dios o adorar a Baal, adorar a la luz o adorar a la luna, o simplemente adorarse a sí mismo. Así que
Ese es todo el contexto en el que estamos. Se dirige a la iglesia. Cuando habla acerca de las 10 vírgenes, él está en el contexto de sus bodas, de las bodas. En aquel tiempo se acostumbraba que hubiese una procesión. En algunos pueblos, incluso en nuestra hermosa nación, se acostumbra a eso. Yo recuerdo la boda de una de mis primas, allá en el pueblo cerca de Tepexco, Puebla. El novio, el que había pedido, el que se iba a casar con mi prima el otro día, en la noche llegó, no en caballo, o no me acuerdo, si creo que sí llegó en caballo, en camioneta, no recuerdo, pero llegó, creo que sí en caballo, llegó, pero también llegó una camioneta, porque en la camioneta traían los guajolotes, traían mole, traían un montón de cosas, y el muchacho venía ahí, y el pueblo, sus amigos de él, lo venían acompañando, pero también a la entrada del pueblo. Bueno, hermanos, lo que le quiero decir es que es una procesión. Es una procesión donde, en este caso, en el contexto de este texto de Jesús, hay doncellas que acompañan al novio, porque el novio se va a dirigir a la casa de la novia. Y las doncellas están a lo largo del camino. Y la idea es acompañar al novio y también regresar ellos. El novio se va a quedar allá, ellas se tienen que regresar. O sea, no les estoy hablando del texto aún, les estoy diciendo más o menos cómo es la costumbre allá. Entonces Jesús está viendo eso, por eso trae Jesús esta imagen, porque él está viendo aquella imagen. O sea, para los judíos no les va a ser extraño entenderlo, porque ellos están acostumbrados a ver todo eso. Pero ahora Jesús lo que va a hacer es aplicar eso en la venida del Hijo de Dios, porque es de lo que está hablando ya en estos capítulos. En estos capítulos está hablando acerca de la venida del Hijo, de la segunda venida. Entonces, cuando nos leemos la parábola de las 10 vírgenes, tenemos que dejarla en ese contexto. Está hablando de la venida de Cristo, porque incluso en el último capítulo del versículo, que sería 25:13, en el último versículo dice: mas respondió Jesús, de cierto os digo que no os conozco. Velad, dice, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con la venida de Cristo. Entendido todo este contexto, y que ya es mucho, yo creo, vamos a leer la parábola para disfrutarla un poquito más y avanzar y terminar. Entonces, fíjense, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es normal. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a quien venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Al leer, hermanas, los comentarios e incluso el anuario, coincidimos en algo. Dice que nada os falte, mantente alerta.
nada os engañe. Espera y prepárate, y que nada te falte. En lo que coincidimos es que cuando el Señor se refiere a las vasijas con aceite, a la luz, a la lámpara, a la luz, que la lámpara esté encendida, la luz, que la luz no os falte, porque es la preocupación. La preocupación es, en esta parábola, es que se van a apagar las lámparas. Pon aceite en mi lámpara, Señor. ¿Se acuerdan de ese canto? Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero. Algo así, ¿no? O sea, llena mi lámpara, lléname a mí, que mi luz no falte. Tiene que ver con eso, hermanas. Es una figura en toda esa parábola que es común para todos, que cualquiera que la escuche dice, sí, sí, eso pasa, así se casó mi primo. Es común. Jesús está hablando de algo común para el contexto en su vida. Pero para nosotros no va a ser común esto, porque el Señor, a través de esto que mucha gente ve común, ha guardado un mensaje para nosotros, para su iglesia. Por eso dice, te alabo, oh Señor, porque has escondido este tesoro a los sabios y entendidos y se lo has revelado a los niños, a nosotros, que sin ningún prejuicio ni interés profano o malicioso acudimos a su palabra, solo con el único propósito y fin de ser llenados, de ser llenos, de ser consolados y de ser exhortados por ella. No hay otro fin más que ese. No tenemos ninguna otra cosa de qué gloriarnos más que decir, necesitamos estudiar su palabra porque a través de ella tenemos la vida eterna, tenemos paz, tenemos gozo, alegría y amor. Amadas hermanas, es el centro del tema de hoy. Porque nuestras lámparas se apagarán. En la vida cotidiana, el cristianismo se vive. Nosotros tenemos que alumbrar, es decir, vivir el cristianismo. El que nuestra lámpara esté encendida significa que estamos radiando la luz de Dios. En la imagen de que cuando Moisés bajó del monte, dice que tuvo que cubrirse el rostro porque su rostro brillaba, porque estuvo hablando con Dios. Pero eso es lo que tiene que pasar ahora. Nuestra vida debe de brillar, debe de estar prendida, alumbrando nuestro camino y alumbrando el camino de nuestro prójimo. Ahora, ¿cómo será eso? ¿Cómo es que esa luz puede permanecer prendida? Bueno, quizás para entenderlo un poquito más, déjenmelo decir así. Nuestras acciones, nuestra obediencia a Dios es la luz. Nosotros, al ser obedientes a Dios, irradiamos luz. Somos obedientes a Dios porque le creemos, porque creemos en Él. Ahora, a eso se le llama fe. Así que tenemos fe en Dios, y al tener fe en Dios, pues creemos en Él, y como creemos en Él, también le creemos a Él. Así que si el Señor dice que estos no heredarán el reino de los cielos, y estos sí, y nos exhorta que nos purifiquemos, nos limpiemos para heredar el reino de los cielos, y que esa purificación es en Cristo, a través de la fe en Cristo, pues nosotros nos sometemos a lo que Dios dice y somos personas obedientes. Vean cómo afloja y restira la cuerda para hacernos entender simplemente que nuestra vida cristiana se ve. Nuestra vida cristiana se refleja. Así que las personas
que no están irradiando esa luz es porque les está faltando aceite en sus vidas. Les está faltando fe. Les está faltando la palabra de Dios. Les está faltando esa comunión con Dios. Así que es cierto, todas cabecearon, pero unas tenían suficiente aceite, suficiente fe, suficiente palabra, suficiente comunión con Dios, mientras que las otras cinco no. ¿Cómo dice? Yo hace rato dije las 10, ¿no? No, son 5 y 5, ¿no? Las 5 prudentes tenían lo suficiente. Aunque cabecearon y se durmieron, cuando vino el esposo las encontró porque tenían lo suficiente. Acuérdense que se tocará una trompeta. Es que aquí dice que hubo un clamor. Todas se durmieron, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, todas, o sea, las 10. A medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. ¿Ya vieron? Ambas se durmieron. Pero 5 no tenían aceite suficiente. No tenían comunión con Dios suficiente. Dice el Señor: velad y orad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, esperando a quien devorar. El velad y orad no significa que no durmamos o que no cabeciemos. Significa que estemos en comunión con Dios. Es eso lo que concluyo, hermanos. Las prudentes, su prudencia consiste en que mantenían una comunión con Dios constante. Por eso sus lámparas tenían el suficiente aceite. Por eso estaban suficientemente llenas de Dios. Oraban, ayunaban, leían la palabra y además obedecían cada una de las cosas que Dios demanda para nosotros. Mientras que las otras, de una o de otra manera, nos hace reflexionar en que tuvieron una falla, no tuvieron el suficiente aceite. Es decir, hermanas amadas, perdónenme si con esto ofendo, pero en otras palabras, hermanas, la falta de búsqueda que hoy practicas en tu vida, es decir, la ausencia de buscar a Dios que hay en tu vida hoy, poniendo por pretexto cualquier cosa, el coronavirus, el internet, no hay pastor, o si hay pastor, o no está ordenado, si está ordenado, si habla bien o no habla bien. Cualquier pretexto que tú pongas para no tener esa comunión íntima con Dios, te va a pesar después. Lo vas a lamentar el día que venga el Señor. Así que Dios te ama tanto, Dios nos ama tanto, que hoy nos dice: alerta, mantente alerta. Es decir, hermana, por favor, busca a Dios, busca ya a Dios, ya búscale. Si el internet se atora, paciencia. Si no se oye, súbele. Y si de plano no se ve ni se oye, abre tu Biblia, dobla tus rodillas, invita a tu familia. Hermana, garantízate a ti misma tener el aceite suficiente, es decir, la comunión suficiente con Dios, para que cuando venga el esposo, cuando venga la prueba, cuando venga la lucha, cuando venga el dolor, para que cuando lo necesitemos, cuando necesitemos esa luz,
cuando necesitemos esa unción, la tengamos. No nos engañamos, hermanos. Eso se ve, por eso hablamos de luz. Quien no está dando buen testimonio en su vida, en su acción, carece de luz. Si carece de luz es porque carece de aceite. Si carece de aceite es porque no tiene una comunión con Dios. Está faltando esa comunión con Dios. Así que ahí está, hermano. Es personal. Es personal. Nuestra esposa se da cuenta. Tu esposo se da cuenta. Cuando nuestro testimonio cambia y nos volvemos más gruñones, iracundos, berrinchudos, eso es señal que estamos descuidando la otra parte. Y si en nosotros se está manifestando la oscuridad, que es la ira, contienda, disensión, de verdad, hermanas, así. Si en nuestra vida está manifestándose la oscuridad, que es ira, contienda, disensión, enemistades, pleitos, celos, chismes, todas esas cosas, quiere decir entonces que no tenemos luz. Y si no tenemos luz, no tenemos aceite. Si no tenemos aceite, es porque estamos descuidando nuestra comunión con Dios. Qué bueno es Dios, porque hoy nos hace reflexionar eso. Vamos a regresar a las iglesias. Y decía mi hermana Leti, espero en Dios que cuando regresemos a la iglesia todo haya cambiado. Ya no nos estemos peleando unos con otros. Ya no estemos señalando al hermano. Ya no estemos juzgando a la hermana. Espero en Dios que las cosas hayan cambiado. Yo estaba escuchando, no comenté nada, pero estaba escuchando. Y es que, en verdad, si no cambiamos nuestras actitudes ahora que regresemos a la iglesia, nada habremos aprendido. Y entonces seríamos merecedores de algo más fuerte. Porque así somos también nosotros con nuestros hijos. Les hablamos de una, de otra. Y como son nuestros hijos, no los podemos abandonar. Pero tenemos que hacerlos reaccionar, porque les amamos. Así que Dios nos ama tanto que hoy nos está diciendo, estás descuidando tu relación conmigo. No estás alumbrando lo suficiente, porque te está careciendo aceite. Amada hermana, ahí está la palabra de nuestro Dios. Padre, bendice a tus iglesias, bendice a Puerta de Salvación, bendice a Betel, bendice a tus hijas, Señor, bendice a mis hermanas en sus necesidades, respóndeles tú, Padre, sé tú con ellas. Ahora, Padre, que tengamos la oportunidad de reunirnos y estar unidas, Señor. Podremos, Padre, unir a las hermanas en alguna reunión para que, Padre, haya fortalecimiento en nuestras vidas. Bendice estas dos sociedades que te buscan, que te aman y que cada semana, Señor, toman su tiempo para inclinar su rostro y dirigirse a ti. Bendíceles, guárdales, satúrales de tu presencia. Bendice a todas nuestras hermanas. Gracias, Padre, te damos por cada una de ellas. Y sigue bendiciendo, Señor, a aquellas hermanas que bendicen a su prójimo. Bendíceles abundantemente, que nunca les falte el pan, la sal en sus mesas, la salud y la felicidad que tu presencia da, Señor, a cada familia. Que tu presencia esté en cada hogar, que tu presencia no falte en cada corazón de cada hermano, de cada hermana. Que tu presencia nos lleve a dar buen testimonio, que tu presencia dentro de nosotros nos impulse a irradiar luz, que demos testimonio que hay suficiente aceite. Bendice a tus hijas, pues, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.
El salmo de bendición de las sociedades femeniles es el Salmo 90:17. Agradezco a Dios el que me permita estar pastoreando en Cuautla y poderles transmitir el estudio a las hermanas a través de esto, y también es una bendición el que también me permita ser el consejero de la sociedad de Betel, mi iglesia madre, y pues es con todo mi corazón para ustedes, mis amadas hermanas, que sea de bendición la palabra de nuestro Dios, y unidas ustedes y unido yo a ustedes, confesamos de la siguiente manera. Salmos 90:17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Mis amadas hermanas, Dios les bendiga. Nos escuchamos y vemos la próxima semana. Espero que esta vez el audio y la visión, la proyección sea más clara, sea mejor. Estamos estrenando ya camarita, gracias a nuestro Dios que Dios provee siempre para mejorar nuestros medios de transmisión. Ahora que ya estemos en nuestras iglesias, seguiremos transmitiendo por aquellos hermanos que no puedan. Mandamos saludos a todos, a mi hermana Mari Carmen, que se está recuperando de ese tremendísimo COVID que ha arrasado con muchas familias, pero gracias a Dios ella está saliendo triunfante. Ella, su yerno, por el cual estamos orando también, su yerno y su hijo, que el Señor les fortalezca. Allá nuestras hermanas de Cuautla, que el Señor les siga guardando. Especialmente, ustedes saben que hemos estado orando por nuestra hermana Tere Orostia, que el Señor me la siga fortaleciendo. Ella en estos meses pues ha tenido esa prueba en su corazón. Entonces le agradecemos a nuestro Dios porque la tiene firme en el Señor. Me alegra mucho mi corazón ver sus mensajes, hermana Tere Orostia, que el Señor le bendiga, gracias. Y a todas mis hermanas, que el Señor les guarde, el Señor les bendiga. Saludos a todas, pues ahí compártanse esta pequeña reflexión del capítulo 25, las 10 vírgenes. Dios les bendiga, hermana. Mantente alerta.